con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Buen día, amigas y amigos míos. Hace algunas semanas, el general Henry Rangel Silva, actual comandante del ejército, pronunció las siguientes palabras: no tengo lealtades a medias, sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país. General Rangel Silva hablando a nombre de la Fuerza Armada, en plural. Nos casamos con este proyecto de país, el de Chávez. La hipótesis de un gobierno de la oposición, añade el general Rangel Silva, es difícil. Sería vender al país. Eso no lo va a aceptar la Fuerza Armada Nacional. Es decir, por el medio de la calle, sin tapujos de ninguna naturaleza, el general Rangel Silva dijo que si en diciembre del 2012 la oposición gana las elecciones, la Fuerza Armada Nacional va a insurgir contra la decisión popular y no la va a aceptar. Aquí estamos claramente frente a un delito, y un delito de sedición, de subversión. Pero bueno, uno podría decir, bueno, un acto aislado, una jaladita más, una aduladita más al presidente. Pero ocurre que pocos días después llegó de España el buque escuela Simón Bolívar. Y en el acto de recepción en La Guaira habló, aparte por supuesto del presidente de la República, un almirante, de cuyo nombre ni siquiera me acuerdo, que dijo lo mismo que Rangel Silva, pero con un aliño muchísimo mayor de adulancia, pero en el fondo el planteamiento político fue el mismo. La FAN no aceptaría un triunfo de la oposición. Y la semana pasada, el nuevo comandante de la Guardia de Honor, que es el batallón presidencial, el batallón que termina Flores, dijo textualmente, me pongo los lentecitos de leerlo bien, no aceptaremos ningún otro comandante. Es decir, nosotros, hablando en nombre de la Fuerza Armada, no aceptaremos ningún otro comandante, ya que el amor del pueblo lo va a hacer permanecer a Chávez muchos años, y allí estamos nosotros hasta que usted lo disponga. Se dirigía directamente al presidente de la República. Bueno, estos actos ya tan seguiditos llevan a pensar que no se trata de actos aislados, de adulancia, de uno que otro militar que se le fueron los tiempos, sino que estamos ya claramente frente a un plan golpista. Lo califico así. Se está tratando de crear un plan para inducir en la Fuerza Armada Nacional la creación de una matriz de opinión, porque ninguno de estos mensajes está dirigido al país, están dirigidos a la Fuerza Armada, para crear en ella una matriz de opinión de que sería correcto, aceptable, plausible que la Fuerza Armada Nacional, como institución, desconozca la voluntad electoral del pueblo venezolano si ésta fuera contraria al actual presidente de la República. Pero lo que han dicho estos oficiales contradice la Constitución de Venezuela. Y no es que la contradice de manera que autorizaría una interpretación, que ellos, bueno, mal que bien, tienen cierto derecho a expresar su opinión. No, la Constitución de Venezuela es clarísima en esta materia. Su artículo 328 dice claramente: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política. Por lo tanto, cuando estos generales hablan de estar casados con un proyecto político,
están violentando una constitución que les dice que no tienen militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley. Oigan bien lo que sigue en este artículo 328. En el cumplimiento de sus funciones está la Fuerza Armada Nacional al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Cuando el general Rangel Silva dice que estamos casados con este proyecto, está diciendo que él al menos está al servicio de una parcialidad política. Y cuando él y los otros hablan de que no hay otro comandante jefe posible para la Fuerza Armada, están contradiciendo una constitución que les dice que la Fuerza Armada no está al servicio de ninguna persona. Clarísimo, clarísimo. Más aún, el artículo 330 de la Constitución, este es el librito, famoso librito azul, que Chávez llegó a llamar en una ocasión irrespetuosamente la bicha. Bueno, la bicha, la Constitución, en su artículo 330, dice, los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio, votan, es verdad, de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar, oigan bien, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político, que es exactamente lo que acaban de hacer estos tres oficiales que yo he mencionado. Participar en actos de propaganda, propaganda al régimen, propaganda al proyecto político del presidente, militancia, porque se han confesado adscritos a un proyecto político, o proselitismo político, porque se están dirigiendo a la Fuerza Armada tratando de ganarla para esta posición. Entonces, Chávez, cuando habló el jueves pasado ante la Guardia Nacional, dijo que había una campaña de mensajes subliminales o directos, también dijo, hacia la Fuerza Armada, atacando a generales patrióticos, y afirmó que la oposición está preparándose para incursionar de nuevo por la vía de ellos. No, aquí no estamos frente a mensajes subliminales, aquí estamos ante mensajes directísimos, dirigidos a la Fuerza Armada, pero no por la oposición, no por militares retirados a los cuales también se refirió, no, por generales activos, miembros de la Fuerza Armada, del alto mando del comandante del Ejército, de un almirante que no sé si es del comando de la Marina, por el comandante de la Guardia de Honor. Directísimos mensajes llamando a desconocer la voluntad popular, a desconocer la Constitución. Bueno, frente a esto, ¿es aceptable esta conducta? ¿Es aceptable que altos oficiales de las Fuerzas Armadas asuman esta conducta pública e impunemente y que además sean aplaudidos por el propio comandante en jefe? Que el comandante en jefe no diga una palabra de reproche frente a esto. Entonces aquí estamos frente a dos constituciones, evidentemente. Hay una constitución, esta, la azulita, la bicha, que le prohíbe a los militares en activo hacer exactamente lo que hicieron estos tres generales y al almirante al que me estoy refiriendo, los dos generales y el almirante. Y hay otra constitución particular que aplica Chávez en la Fuerza Armada, según la cual los oficiales de la Fuerza Armada que les son afectos pueden hacer exactamente lo que la otra constitución, la que se supone que es la Constitución de la República, les niega. Estamos ante una situación que yo estoy seguro que no puede dejar de producir
en todo el país, pero en la propia Fuerza Armada, una situación de desconcierto. Es decir, como militares hemos jurado la bandera, hemos jurado la Constitución. Ahora, ¿cuál es la Constitución que debemos respetar? ¿Esta, la que aprobó el país, la Asamblea Constituyente y el pueblo en referéndum, que nos establece unos deberes y unas obligaciones y unas prohibiciones específicas? ¿O la otra, la Constitución particular de Chávez, esa especie de ley del embudo que él ha creado, que permite que unos oficiales puedan hacer actividad política abiertamente, mientras otros, si hicieran lo que la Constitución dice, si algún oficial emitiera una declaración en el sentido de que es apolítico, de que no está al servicio de persona o parcialidad política alguna, ese oficial posiblemente sería llevado a consejo de investigación y posiblemente sería dado de baja cuando no detenido, porque obviamente sus palabras negarían la Constitución que Chávez aplica en la Fuerza Armada, no la verdadera Constitución, la Constitución nacional. Estamos, les repito, frente a una situación extremadamente dañina y peligrosa, porque el año que viene hay elecciones en Venezuela, hay elecciones presidenciales, y se está tratando de crear, mediante este plan, porque ya nada de esto es casual, ninguna de estas declaraciones es aislada ni casual, se está tratando de crear en el conjunto de la Fuerza Armada la idea de que su intervención sería aceptable, es más, necesaria en caso de que la oposición ganara las elecciones. Es decir, nos están diciendo, no ganen, porque si ganan, los vamos a desconocer. Por supuesto que eso no va a suceder. La Fuerza Armada no lo va a hacer. Estoy segurísimo que no lo va a hacer. Pero ese aguaje de ahorita está dirigido a intimidar al país, a crear en el país una reacción de temor frente a la posibilidad de derrotar mediante el voto de Hugo Chávez en las elecciones del año próximo. Estoy alertándolo hoy y voy a seguir alerta frente a esto porque esta campaña que no puede ser descalificada sino como de miserable, dirigida hacia la propia Fuerza Armada, en el sentido de inspirar en ella un espíritu sedicioso, de inspirar en ella un espíritu delictivo respecto de la Constitución Nacional, es inaceptable para el país. Lo repito, es inaceptable. No podemos aceptarla. Y ahora vamos al corte para volver con las otras partes del programa. Bueno, caramba, me pillaron leyendo el periódico. Vamos a la segunda parte del programa. Tenemos muchísimas preguntas. Por eso hoy no podemos atender sino como siempre 5 o 6 de ellas y otras que no pierden actualidad pasarán para los siguientes programas. Vamos a ver pues con la primera de las que tenemos para hoy. Hola, Teodoro, ¿cómo estás? Tenemos tiempo que no nos vemos. Mira, Teodoro, esa idea de Iris Varela, de soltar 20.000, como los llaman ahora, privados de libertad, no debería estar acompañado de un sistema de inserción que incluya inclusión, proyectos de trabajo, es decir, que les permita a esa gente no estar en la misma situación que cuando entraron. Bueno, qué grata sorpresa ha sido la que mi viejo y gran amigo Jacobo Borges haya aparecido en pantalla haciéndome una pregunta. Y él ha planteado naturalmente un tema importantísimo. Es el tema capital en este momento que vive el país, la situación penitenciaria, que no es un problema que afecta solamente a 40.000 presos y a sus familias, sino que se ha transformado en un problema nacional de tal magnitud que dentro del ítem de la inseguridad ciudadana, este es un aspecto muy importante. Y por supuesto, la joven Varela no sabe ni siquiera de lo que habla. Este no es un problema que se resuelve poniendo en libertad a la mitad de los presos. Porque bueno, o esa mitad está presa sin fórmula de juicio y sin razón alguna, o sencillamente se va a cometer un acto de irresponsabilidad. No, el problema es que todo el sistema penitenciario, todo completo, es una calamidad absoluta.
No es el número de presos no hacina las cárceles. No hay cárceles suficientes. En las cárceles no existen ninguna de estas cosas que Jacobo pide para incluir, para rescatar, para dar formación, para hacer que la gente salga de la cárcel, no a delinquir de nuevo, sino a insertarse en la sociedad, para lo cual tiene que existir un programa de inserción que deliberadamente, efectivamente, se ocupe de que el ex recluso no se transforme en un reincidente. Hay todo un vasto programa de transformación del sistema penitenciario que está planteado y que, por supuesto, las soluciones fáciles que se le ocurren a una persona como Iris Varela es sencillamente soltar la mitad de los presos, así se acaba el hacinamiento de las cárceles. Quedan 20.000 adentro y quedan 20.000 afuera, la mayoría de los cuales, por supuesto, probablemente carentes de toda esta ayuda que el Estado debiera prestarles, posiblemente reincidan en el delito. Vamos a ver la siguiente pregunta. Señor Teodoro Pekov, me complace hacerle esta pregunta en su programa. Lo felicito. Creo que ha mantenido un equilibrio en todos los planteamientos que ha hecho hasta el momento. Mi pregunta sería, ¿en qué nos beneficia y en qué nos perjudica la nueva ley que quieren aprobar de costos y precios justos? Bueno, la señora Aurora de Bello ha planteado un tema de gran importancia, que tiene muy preocupado al país también, que es esta ley de costos y precios justos que anda por allí rodando. No tengo tiempo de explicarla en conjunto, pero esta ley lo que significa es que el Estado, y en este caso el gobierno de Hugo Chávez, va a intervenir directamente en el proceso económico para establecer costos, precios y salarios. Dejaron de lado la palabra salarios porque no quieren meterse con ese tema, pero efectivamente la ley está referida a hacer del Estado venezolano, a través del gobierno de Hugo Chávez, el gran factor de la economía nacional. Es decir, en lugar de combinar adecuadamente la acción del mercado, la acción de la economía, con la presencia del Estado, que sí tiene que estar para asegurar la defensa de los intereses de la mayoría, van a hacer del Estado, pretenden hacer del Estado el único agente económico del país, interviniendo absolutamente en todo el proceso económico y determinando precios y salarios a partir de los costos, con lo cual, por supuesto, establecerán también ganancias, establecerán cuál debe ser la ganancia del empresario, pero a partir de criterios propios del gobierno, no de criterios científicamente establecidos. Es una ley que, como todas las leyes, tiene una introducción que está dirigida a tratar de convencernos de que es una maravilla para beneficiar al país, pero es un paso más en el sentido de avanzar en el camino de lo que se llama totalitarismo, es decir, control total de la sociedad por parte del Estado. Y en este caso, control total de la economía por parte del Estado. Pregunta si nos beneficia o nos perjudica. No nos beneficia para nada. Será un perjuicio gravísimo si es que se puede aplicar, porque lo más divertido de esta ley es que es casi inviable, casi inaplicable. Pero bueno, amanecerá y veremos. Vamos con la otra pregunta. Teodoro Pekov, ¿cree usted que ha sido olvidado el cierre de las 32 emisoras de radio? Bueno, el señor Robert Mejía es el dueño de Radio Bonita, emisora de Guatire, muy conocida, muy oída, o era muy oída en esa zona, porque es una de las emisoras que sin causa alguna fue cerrada. Por supuesto, se cumplió un año del cierre de las 32 emisoras, y Robert Mejía nos pregunta si se recuerda el asunto. Claro que se recuerda, claro que no ha sido olvidado, claro que no ha sido olvidado ninguno de los atropellos contra la libertad de expresión que se han cometido a lo largo de 12 años, desde el cierre de Radio Caracas, el cierre de las 32 emisoras, las amenazas, las agresiones físicas a periodistas, los enjuiciamientos a periodistas. Sí, todo está listo con la factura que debe en su momento apropiado ser pasada para que alguien pague por esto. Pero obviamente no está olvidado. El señor Robert Mejías y Radio Bonita, junto con las demás emisoras, no están olvidadas.
El pueblo venezolano no olvida estos atropellos que han sido cometidos contra él. Y bueno, llegó la hora del corte para volver con la última parte del programa. Bueno, vamos con la última parte del programa. Quiero recordar lo que advertí anteriormente. Hubo muchas preguntas esta semana y, por supuesto, la mayoría de ellas pasarán para los programas siguientes. Son preguntas que no pierden vigencia, pero desde luego no podíamos meterlas todas hoy. Vamos a ver ahora, pues, las que tocan a esta tercera y última parte del programa. Primero te felicito por la forma que ha adquirido el periódico tal cual y por este programa. Te preguntaría algo que me preocupa y es cómo ves tú la consolidación de la unidad para derrotar la autocracia militarista. Bueno, hoy ha sido un programa de amigos. Aquí apareció, pues, por supuesto, otra persona que grande y viejísimo amigo y compañero de lucha de toda una vida, Pompeyo Márquez, quien, como ustedes lo vieron, al borde de los 90 años, sigue en la brega, en la lucha, absolutamente firme, como cuando era un muchacho de 15 años y comenzaba sus correrías allá en el viejo San Juan del Guarataro. Bueno, Pompeyo me pregunta cómo veo la consolidación de la Mesa de Unidad Unitaria. Yo la veo consolidada. Yo la veo estabilizada y la veo cumpliendo con su papel. Lo que le tocaba hacer para adentro, unir a los partidos, impedir que las fuerzas centrífugas, las que quieren echar para afuera, se impongan. Lograr organizar las primarias, ponerle fecha, elaborar el reglamento, designar la comisión electoral. Se están designando las comisiones electorales en los estados. Todo esto es una parte del trabajo muy importante. Quizás eso ha impedido que la MUD tenga una presencia más activa en la vida política, pero para eso están los partidos. Aunque no sería nada malo que la MUD tuviera también una presencia más activa como tal. Supongo que cuando ya esté listo todo este tema de las primarias, que obviamente van y se van a celebrar el 12 de febrero del año que viene, pues otras actividades podrán ser abordadas con más amplitud, digamos así, ¿no? Pero lo que va, puedo decir con mi vieja frase, o por lo menos con una parte de ella, vamos bien, estamos haciendo lo que hay que hacer, se está haciendo lo que hay que hacer. Y espero que continuemos así. Vamos a ver la última pregunta. Voy a aprovechar, aparte de saludar a mi gran amigo Teodoro Pekov, quisiera que me pudiera dar alguna señal en relación a la ley del deporte que en este momento se está discutiendo en la Asamblea Nacional, y si él ha estudiado, qué piensa de todas las positividades que puede dar esta ley, en especial para los atletas, pero en general para el deporte nacional. Y bueno, te envío esto porque, aparte de conocer que tú eres uno de los hombres más interesados en la parte deportiva, es un buen criterio para todos aquellos que ven tu programa. Entonces, bueno, yo estaré en primera fila esperando a ver qué me dice sobre esto. Bueno, este ha sido hoy un programa de verdad de amigos, entre familia. Papelón Borges también es un viejo y querido amigo, una de las grandes estrellas del voleibol venezolano de otros tiempos, no tan lejanos tampoco, por supuesto. Y él ha planteado un tema al cual yo pretendo dedicarle el editorial de la semana que viene, que es el tema de la ley del deporte. Porque la discusión sobre este asunto se desvió hacia la cuestión del patrocinio y, por supuesto, ese es un tema que preocupa mucho a béisbol, basquetbol y fútbol, que son tres deportes de masas que sin el patrocinio difícilmente sobrevivirían. Y la ley afecta al patrocinio. Pero ese no es lo peor que tiene la ley. Quiero decir categóricamente que la ley en su conjunto ha sido discutida y no entiendo bien si la oposición estudió adecuadamente la ley
o si la dejaron en manos de un solo compañero de ellos y el conjunto de la ley no fue convenientemente abordado. En mi impresión, la ley, además del tema del patrocinio, contiene algunos otros aspectos que van en el camino de la estatización del deporte, de la transformación del deporte en una actividad bajo control exclusivo del Estado, interviniendo federaciones, Comité Olímpico Venezolano, en fin, cambiando completamente las reglas de juego en materia deportiva. Es una copia del sistema cubano, una copia del sistema soviético. Todavía no es igual. No quiero decir que la ley es igual a la ley cubana o igual a las leyes soviéticas que regían en esa materia. Pero hay ya unos asomos, hay ahí insinuaciones de cuál es el camino y de las reformas posibles de las que la ley podría ser objeto para precisamente rematar la faena de estatizar el deporte venezolano. Ahora, el tema del patrocinio, por supuesto, es importantísimo, porque eso pone ahorita en tela de juicio hasta la posibilidad de que este año tengamos temporada de béisbol en Venezuela, porque la manera como se maneja la cuestión del patrocinio coloca en manos del Estado todo el dinero que las empresas que patrocinan dan, porque la ley dice la mitad va a un fondo que se va a crear, del cual dispone el IND, y patrocina a quien le dé la gana. Y la otra mitad, que supuestamente manejarían las empresas para patrocinar, lo harán bajo las indicaciones del IND también. O sea que el Estado va a administrar completamente el dinero del patrocinio. Y ya sabemos qué es lo que esto significa, tratándose del Estado que tenemos y del gobierno que tenemos. Y bueno, con esto pues, y con la promesa de que la semana que viene vamos a tratar en detalle la ley del deporte, nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana. Chao.